Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el enlace químico y vamos a hacer algunos ejercicios sobre la comprobación de la ley de la conservación de la materia. Pero antes de empezar nuestra clase, los invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, en este día me acerco hasta ti con emoción y alegría para darte gracias por las bendiciones que tú me regalas a diario. Gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y bondad me permiten continuar. Y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia, soportándome, avivándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Señor, te pido que en este día que inicia seas tú esa hermosa luz que ilumine mis pensamientos, que seas también bondad en cada una de mis acciones y sabiduría en todas mis decisiones. Amén. Recordando nosotros que es la fórmula química, vamos a ver que vamos a tener tres formas de tener nuestra fórmula química. Puede ser estructural, en donde se va a establecer la posición específica de cada uno de los elementos en el espacio y la vamos a poder encontrar de esta forma, donde cada uno de mis círculos pues representa un elemento distinto, o lo vamos a poder encontrar de esta forma, donde me marca mis elementos y los tipos de enlace de cada elemento. Recordemos que si tenemos dos líneas, como vemos aquí, significa que tenemos un doble enlace. Si tenemos una línea aquí, significa que tenemos un enlace sencillo. En el caso de este compuesto, nosotros vemos que tiene una forma diferente a lo que normalmente conocemos. Tiene un círculo. A este tipo de enlaces o este tipo de compuestos vamos a decir que es un compuesto cíclico. ¿Por qué cíclico? Porque está formando un ciclo. Los enlaces, los compuestos que sean cíclicos, pues van a tener diferentes formas geométricas, depende del número de enlaces que tenga cada uno. También podemos encontrar nuestras fórmulas químicas de manera molecular. En este tipo de fórmulas químicas nos va a indicar el número de átomos en la molécula. Estas pues tienen que ser un múltiplo de la forma empírica. Y es lo que nosotros comúnmente vemos, que vemos de esta manera. Esta es una forma molecular. Y vamos a tener también nuestra fórmula química en forma empírica. Esta va a ser la porción en la que se encuentra, en la proporción en la que se encuentran los átomos. Por ejemplo, si vemos aquí tenemos mi fórmula molecular, dice que es C2H8, pero nosotros realmente la forma en la que vamos a tener nuestros átomos va a ser en esta forma. Así vamos a obtener nuestra forma empírica que tenemos de este lado. Entrando a lo que era nuestro tema, pues nosotros debemos de saber que para que un compuesto se forme, va a tener que cumplir tres leyes fundamentales de la química. ¿Cuáles son estas leyes? Pues vamos a tener que cumplir con la ley de la conservación de la masa, va a tener que cumplir con la ley de proporciones definidas y la ley de proporciones múltiples. Entonces, ¿qué va a ser la ley de la conservación de la materia? Esta ley fue enunciada por el químico Anthony Lavoisier en la segunda mitad del siglo XVIII y por tal razón también la podemos conocer como ley de Lavoisier. Esta ley nos va a explicar la cantidad de sustancia inicial que la cantidad de sustancia inicial va a ser siempre la misma al final de la composición química. Su postulado nos va a decir lo siguiente, nos va a decir que la masa no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Para nosotros aplicar esta ley de la conservación de la materia, vamos a tener que hacer lo siguiente. Tenemos que comprobar que la masa de mis reactivos sea la misma que la masa de mis productos. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues tengo que multiplicar el coeficiente de mi fórmula química por mi masa molecular de mi elemento, por mi
índice de la fórmula. Vamos a continuación a ver unos ejemplos de cómo podemos comprobar dicha ley. Tenemos nuestro primer problema. Tenemos nuestra fórmula química. Mi ley de la conservación de la materia me va a decir que todo esto que entró va a ser lo mismo que esto que salió. ¿Cómo lo voy a comprobar yo? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Tengo que ver qué elementos tengo en mis reactivos. Tengo a mi hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo de este lado? Tengo 2 hidrógenos. Este número grande me va a decir que tengo 2 de cada uno de mis elementos. Entonces, yo voy a buscar en mi tabla periódica cuál es la masa molecular del hidrógeno. Mi tabla periódica me dice que la masa molecular de mi hidrógeno, ya redondeada, es 1. Entonces la voy a multiplicar por mis 2 hidrógenos que tengo en mis reactivos. Y los voy a poner acá. ¿Cuál es mi siguiente elemento? El cloro. ¿Cuántos cloros voy a tener en mis reactivos? Voy a tener 2 cloros. Nuevamente me voy a mi tabla periódica y me va a decir que el peso molecular de mi cloro va a ser de 35.5 y lo voy a multiplicar por mis 2 átomos de cloro que están en mi reacción, lo cual me va a dar 71. Siguiente elemento, tengo al calcio. ¿Cuántos calcios tengo aquí? Aquí, si no tengo ningún número enfrente, ni ningún número chiquito, aquí quiere decir que solamente tengo 1. Voy a buscar en mi tabla periódica el peso molecular del calcio, el cual es de 40.07 y lo voy a multiplicar por el número de átomos que tengo, que es 1. Entonces me va a dar 40.07. Último elemento, el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos voy a tener dentro de mis reactivos? Solamente 1. Entonces voy a ir a mi tabla periódica, voy a consultar su masa atómica, que es de 15.99, y la voy a multiplicar por el número de átomos que tengo en mis reactivos, que es 1. Me va a dar 15.99. Una vez que ya tenemos todos mis elementos, sus pesos moleculares multiplicados por el número de átomos que están participando en mi reacción, voy a sumarlos. Voy a sumar 2 más 71 más 40.07 más 15.99. Esta suma me va a dar 129.06 gramos. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con mi parte de mis productos. Vamos a ver, ¿cuántos calcios tengo? Yo tengo un calcio. Ya nosotros habíamos consultado el peso molecular del calcio, era 40.07. Entonces va a ser 40.07 por 1. Me va a dar 40.07. Vámonos con mis cloros. Yo aquí no tengo ningún número enfrente, pero tengo un número chico aquí, eso me va a indicar que están participando 2 cloros. Entonces, la masa molecular de mi cloro era de 35.5 por 2 cloros que están participando me va a dar 71. Hidrógenos. Tengo un 2 chiquito aquí, entonces quiere decir que están participando 2 hidrógenos. 1 por 2 me va a dar 2. Y oxígenos, está participando solamente un oxígeno, que va a ser 15.99 por 1. Me va a dar 15.99. Vamos a hacer lo mismo, voy a sumar 40.07 por más 71, más 2, más 15.99. Y vamos a ver que mi suma total me va a dar 129.06 gramos. Nosotros así ya estamos comprobando que de este lado me salieron 129.6 gramos, 0,6 gramos, y de este lado me salieron 129.06 gramos. Entonces, aquí yo estoy demostrando que se está cumpliendo mi ley de conservación de la materia.
Vamos a aplicar esta ley en otra reacción. Tengo mi siguiente reacción. Tengo fierro y tengo oxígeno. Voy a producir óxido de fierro. Vamos a comenzar con nuestros reactivos. De este lado siempre vamos a tener reactivos y de este lado vamos a tener productos. Recuerden que nosotros vamos a comprobar con nuestra ley de conservación de la materia que mis reactivos van a ser igual a mis productos. ¿Qué elementos tengo? Tengo hierro y tengo oxígeno. ¿Cuántos hierros tengo? Tengo 2 moléculas. ¿Cuál es su peso molecular? Vámonos a nuestra tabla periódica y nosotros vamos a consultar que tiene un peso molecular de 55.84. Si lo multiplicamos por 2 nos va a dar 111.68. Después tenemos a mi oxígeno. ¿Cuántos oxígenos están participando en mi reacción? 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por el peso molecular de mi oxígeno, que es 15.99. Si lo multiplico por 2, que son los átomos que están participando de oxígeno, yo voy a tener 31.98 gramos. Estas dos cantidades están en gramos. 111.68 más 31.98 me va a dar un total de 143.6 gramos. Ya obtuve cuántos gramos en mis reactivos están participando. Vamos a calcular mis gramos en mis productos. Nuevamente participan el hierro y participa el oxígeno. ¿Cuántos átomos de hierro van a participar? Me está diciendo que van a participar 2. Entonces, nuevamente va a ser 2 por mi peso molecular, que va a ser de 55.84 y me va a dar un total de 111.68 gramos. Vámonos con mi oxígeno. Están participando 2. Este número grande siempre va a multiplicar a los chiquitos. Es como si tuviéramos aquí 1, 2 por 1, 2, 2 por 1 y me van a participar 2. Por el peso molecular de mi oxígeno, que dijimos que era de 15.99, que me va a dar multiplicado por 2, 31.98 gramos. Si yo sumo 111.68 más 31.98, me va a dar 143.6 gramos. Aquí nosotros estamos viendo que en mis reactivos me dio lo mismo que en mis productos, por lo cual vuelvo yo a comprobar que se está aplicando la ley de conservación de la materia, donde la misma cantidad de mis reactivos son las que yo produzco. Ahora que sabemos cómo podemos comprobar esta ley, vamos a ver cómo se puede representar un compuesto. Se habló anteriormente sobre las reglas que se tienen que cumplir un compuesto químico, pero en el idioma de la ciencia hay un lenguaje especializado para anotar el compuesto químico y este va a ser mediante una fórmula química. Esta fórmula química pues nos debe incluir el símbolo y la cantidad de los átomos que se relacionan. Por ejemplo, mi ácido sulfúrico, que es este, está representado de acuerdo con las leyes de mi diagrama que vemos en nuestro lado derecho. De esta forma van a existir 3 tipos de fórmula. Vamos a analizar mi diagrama. Mi ácido sulfúrico me va a decir que está compuesto por un átomo de azufre, por 2 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. Y yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Aquí tengo mis 2 átomos de hidrógeno, tengo un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Estos números que ven abajo, estos subíndices, me indica el número de átomos que tiene mi compuesto. Si se percataron y como lo vieron en nuestros ejercicios anteriores, yo tenía también números enfrente de mi compuesto. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 2,
Quiere decir que tengo 2 moléculas de este compuesto. Por esa razón, para yo sacar cuántos átomos tiene mi compuesto, tengo que multiplicar siempre mi número de moléculas por mis átomos que va a tener. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle cada uno de mis tipos de fórmulas. Veíamos que teníamos primero mi fórmula estructural. Esta fórmula es muy completa y va a proporcionar la mayor información sobre una sustancia, además de los suministrados por la fórmula molecular. Va a proporcionar detalles químicos fundamentales como el tipo de enlaces en los átomos y su distribución en la molécula. Con ella, pues vamos a lograr la polaridad y las fuerzas de interacción entre las moléculas. La fórmula estructural nos va a ofrecer arreglos o posiciones de los átomos dentro de las moléculas y proporciona mayor información que una fórmula empírica o una forma molecular. Así, la fórmula estructural nos va a establecer teóricamente a partir de la molecular. También nuestras líneas que corresponden a todos los enlaces, ya sea de tipo covalente, de nuestra molécula. Como lo veíamos, vamos a tener estas dos formas de representarlo. Aquí tenemos mi fórmula molecular de la sacarosa, representando cada uno de mis átomos con diferentes colores y de acuerdo a su tamaño, pero también lo podemos representar de esta forma, usando cada uno de mis símbolos de mis elementos químicos. Finalmente tenemos a mi fórmula empírica y a mi fórmula molecular. Mi fórmula empírica es conocida como la fórmula más sencilla, pues nos va a indicar la razón más simple de números enteros de los átomos de cada elemento presente en un compuesto. Esta fórmula no siempre va a establecer cuál es la sustancia, pues puede corresponder a varias de ellas. Por ejemplo, el acetileno y el benceno están formados por átomos de elementos de carbono e hidrógeno. La fórmula empírica de ambos es CH. Aunque sean compuestos diferentes, algunas formas empíricas van a ser de este tipo de fórmulas. La masa molar va a estar definida pues por la cantidad de la masa que va a poseer cada elemento y se va a encontrar esta masa pues dentro de mi tabla periódica. Mi fórmula molecular va a estar indicando el número real que yo voy a tener de átomos de cada molécula. En esta fórmula pues va a ser más informativa respecto al compuesto, pues nos va a suministrar no solo la información de la fórmula empírica, sino también el número real de los átomos de cada especie que constituye nuestra molécula. Esta va a tener índices o subíndices en el número que nos va a representar el número de átomos que contiene nuestra molécula de mi compuesto y siempre será un múltiplo entero de una fórmula empírica. La fórmula molecular va a ser, como ya lo dijimos, un múltiplo empírico, o sea, se va a obtener al multiplicar la fórmula mínima por un número entero que va a resultar de dividir el peso molecular por el peso de la fórmula mínima. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Si tienen alguna duda, con mucho gusto me la pueden dejar en los comentarios y se la responderé. Gracias y hasta la próxima.